Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Leonardo Núñez González y soy el director de la Unidad de Investigación Aplicada. Tendré el gusto de ser el moderador de la presentación de esta tarde. Primero que nada, muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos tanto remotamente desde los medios y desde las diferentes lugares de la República donde nos escuchan los socios Coparmex que también se están uniendo o que probablemente más adelante escucharán esta presentación. Tenemos un poquillo de eco ahí, está interesante, pero bueno, les presento a quienes están en nuestra mesa el día de hoy para presentar esta encuesta contra la corrupción en el sector privado, realizada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Coparmex. En la mesa nos acompaña la doctora María Amparo Casar, que es la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Nos acompaña José Medina Mora, que es el presidente nacional de Coparmex. Nos acompaña Claudia Torres, que es investigadora de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y coordinadora de los temas de género y también del sector privado en nuestra organización. Y Leonor Quirós, que es la presidenta de la Comisión de Ética e Integridad de Coparmex. Lo que tendremos a continuación es primero una presentación de los resultados y una explicación de este proyecto que hemos realizado de manera conjunta. Después tendremos algunos comentarios por parte de los dos presidentes de las organizaciones que han elaborado o que han estado detrás de este trabajo. Y finalmente tendremos una sesión abierta de preguntas y respuestas que también moderaremos. Entonces, pues para empezar, Leonor Quirós nos presentará y nos hablará sobre el proyecto de Data Coparmex, que es el origen de esta colaboración. Muchas gracias y bueno, pues bienvenidas y bienvenidos. Es un honor contar con esta alianza contigo, María Amparo, siempre tan pujante en estos temas, impulsándolo con todo ahínco. En verdad te admiramos muchísimo y el labor de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y por supuesto que Coparmex avala el trabajo que se ha realizado con tanto esfuerzo durante tantos años de esta organización que tantos datos nos ofrece. En ese sentido, en esta ocasión estaremos uniendo la data de Coparmex con la data de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad para poder dar ante ustedes estos resultados que consideramos muy valiosos para poder primero hacerlos públicos, que se escuche claro y fuerte qué es lo que estamos sintiendo y resintiendo como país en materia de corrupción. En este caso, a través de nuestro presidente José Medina Mora y la confianza que nos ha dado a la Comisión de Ética y de Integridad de Coparmex, hemos realizado distintos análisis y distintos estudios alrededor de nuestros centros empresariales Coparmex, en donde se encuesta a las empresas socias Coparmex no sobre la percepción de la corrupción, sino sobre lo que han ellos sido testigos en vida propia sobre estos hechos de corrupción, y por eso es importante que esta encuesta de empresas socias Coparmex la presentemos el día de hoy ante ustedes. El primer dato relevante que queremos compartirles es este dato que estamos ciertas que va a hacer nota el día de hoy. El 39% de las empresas socias Coparmex ha experimentado algún acto de corrupción el último año. Y esto es importante hacer énfasis porque el 39% no es un dato menor. Cuando 4 de cada 10 empresas están padeciendo alguno de estos actos de corrupción, quiere decir que todos los sectores, el sector público, el sector privado y el sector social, tenemos que poner mayor atención en este fenómeno para prevenir que no suceda y, por supuesto, también para las demás consecuencias, como lo es la identificación oportuna, la denuncia y todo el proceso legal que se tiene que llevar a cabo hasta la recuperación de activos. En ese sentido, este dato del primer cuatrimestre del 2022, en donde la encuesta Coparmex, de Data Coparmex, nos arroja que 39 empresas socias han sido víctimas de algún acto de corrupción, es el primer dato que queremos compartirles. El segundo dato que queremos compartirles que es que este número, 39%, es el máximo histórico de Coparmex. Jamás habíamos experimentado este dato
en donde al medir el porcentaje de empresas socias Coparmex, este es el nivel más alto al que hemos llegado. Nuestro promedio histórico había sido del 34%, ese había sido el máximo y ahora es del 39%. Es importante tener en cuenta que se han identificado también, la siguiente lámina por favor, los principales sectores que han reportado, las empresas socias de Coparmex, de los principales sectores que han reportado estas experiencias de corrupción. Las dos, que bueno, no es novedad, pero es importante comentarlo, son todos los servicios de apoyo a negocios y manejo de residuos, así como el sector de la construcción. Estos con un 57.9% y 55.6% respectivamente. Los sectores con menor experiencia de corrupción es el de información de medios masivos, servicios de salud y de asistencia social y los servicios educativos. Aquí ustedes pueden ver en esta tabla los diferentes sectores y estos son los que resaltan. Ahora bien, si nos vamos por entidad federativa, es importante comentar que de este 39%, las entidades con menor experiencia de corrupción en este último año es Baja California Sur con un 21%, Coahuila con un 21% y Nayarit con un 22%, lo cual tampoco es halagüeño. Tener más de un 20% no debería de ser motivo de felicitación, pero bueno, es importante comentar dentro de esta tabla comparativa entre entidades federativas que estas tres son las entidades federativas que experimentan menores números de actos de corrupción. Por el contrario, las entidades con mayor porcentaje de empresas socias Coparmex que experimentaron algún acto de corrupción se encuentra Chiapas, desgraciadamente en el no honroso primer lugar con un 61%, Quintana Roo con un 57%, sorpresivamente Nuevo León con un 57%, Nuevo León no había estado en los primeros lugares de actos de corrupción, Guerrero con 54% y Estado de México con 52%. Cabe recalcar que no es una encuesta de percepción, es una encuesta a las empresas socias Coparmex que han vivido actos de corrupción y de ahí la relevancia de estos números. En los últimos 2 años, en las 21 de las 30 entidades analizadas, han aumentado los porcentajes de socios Coparmex que han experimentado actos de corrupción. Es decir, en todas las entidades federativas ha habido este aumento y cabe resaltar que el aumento más notorio es en Nuevo León, Hidalgo y Aguascalientes. Por su parte, las entidades que sí han reflejado una reducción, aunque insisto, no es la deseada, porque necesitaríamos llegar a 0, pero sí hay entidades que han tenido un mayor porcentaje de reducción como Durango, Nayarit y Baja California Sur. Aquí queremos hacer notar que Zacatecas y Campeche no están dentro de nuestro análisis, toda vez que no alcanzaron el número suficiente de encuestas respondidas de empresas socias Coparmex y por ello no habría tenido la mínima representatividad requerida en la estadística. Esa es la razón por la que Zacatecas y Campeche no están en esta encuesta. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor, los datos importantes que queremos también comentarles son dentro de los 3 órdenes de gobierno, cómo han experimentado las empresas socias Coparmex en los 3 órdenes de gobierno estos actos de corrupción. Destaca que está casi en un empate técnico en el ámbito estatal y municipal. Quiere decir que pues el Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional de Fiscalización, Sistema Nacional de Transparencia, Sistema Nacional de Archivos, todos los sistemas que están encargados del combate a la corrupción, pues tiene que hacer un importante énfasis en el ámbito estatal y municipal. En donde hubo un aumento, y es importante comentarlo también, en comparación con otras encuestas, es en el ámbito federal, en donde el 46% de nuestras empresas socias reportaron algún acto de al haber sido víctimas de algún acto de corrupción por el Poder Federal. Desagregando estos datos, pues bueno, la concurrencia, como hemos comentado, es casi similar a nivel estatal y municipal y entra casi con más bien con un 46.2% el ámbito federal. Cabe destacar que hay entidades federativas que reportan el ámbito federal como en el que más se da corrupción
Y estas entidades son Guanajuato, Yucatán, Nuevo León, Chihuahua, Querétaro, Hidalgo, Aguascalientes y Tamaulipas. En estas entidades federativas se reporta como más alto el índice de corrupción en el ámbito federal sobre el estatal y el municipal. Asimismo, cabe destacar que al preguntarle a las empresas socias Coparmex si la corrupción que reciben es en un solo ámbito, en 2 o en 3 ámbitos, destaca que el 18% de las empresas socias Coparmex reportan haber sido víctimas de corrupción por los 3 órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, por un solo nivel el 60% y por el otro orden de gobierno, por 2 órdenes de gobierno el 21%. Estos datos, la siguiente por favor, al desagregarlos por tamaño de empresa, se ve una mayor incidencia de intento de corrupción, en donde tienen mayor facilidad de reacción las empresas grandes. En un 46.2% de estas empresas grandes reportaron en esta encuesta haber sido testigos de algún intento de corrupción, que son empresas con más de 250 personas colaboradoras, 45% las empresas medianas, que son entre 51 y 250 personas colaboradoras, 39% la pequeña empresa y 33% la microempresa. Y aquí es importante hacer énfasis en la gran diferenciación que existe de defensa ante intentos de actos de corrupción o actos de corrupción en sí mismo entre las pymes y las grandes empresas. Las grandes empresas suelen tener departamentos específicos para atender estos casos, un área de compliance que toma medidas preventivas a través de tanto un código de ética como una política de integridad robusta que incluye mecanismos de denuncia y otro tipo de requisitos, cuestión de la que padece la micro y la pequeña empresa. Entonces es ahí en donde nosotros como Coparmex y como sector social y público tenemos que poner más atención. Y bueno, finalmente destacar como nota metodológica que estos indicadores se construyeron con 2.700 encuestas recibidas en Coparmex y finalmente agregar que esperamos por parte de todos ustedes la difusión de lo que están padeciendo empresas socias Coparmex y por supuesto que celebramos el trabajo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y nos uniremos por supuesto a las estrategias que nos ofrecen para poder cada vez más desde el sector privado y desde el sector social incidir en el combate a la corrupción. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, querida Leonor. Bien, pues esta es la parte que es el esfuerzo que Coparmex viene realizando desde mucho tiempo atrás, ¿no? Es un proyecto que precisamente por eso nos da estos datos históricos, ¿no? Que podemos tener la aseveración de que no se había visto esta cifra. Y ahora viene el pedacito o pedazote o pedazo que agregamos desde Mexicanos contra la Corrupción y que es, pues ahora sí, el producto de esta colaboración. Y Claudia Torres nos va a exponer eso. Hola a todos. Antes que nada me gustaría agradecerles por acompañarnos en esta presentación y también me gustaría contarles, antes de pasar a los resultados, un poco sobre la lógica en la que está estructurada la encuesta que se realizó en colaboración con el equipo de Coparmex. En primera parte, como bien expuso Leonor, tenemos una sección dedicada a la experiencia de corrupción, que son los actos que directamente experimentaron los empresarios durante el último año, y tenemos una sección enfocada solamente a la percepción de corrupción. Es importante diferenciar estos dos conceptos porque muchas veces, generalmente en estos ejercicios, los índices de percepción de corrupción suelen ser mucho mayores que los reportes de experiencia de corrupción. Y este es el caso del resultado de esta encuesta. ¿Podemos pasar a la siguiente? Antes de pasar a los datos, igual me gustaría enfatizar que vamos a ver varias secciones. La primera va a ir enfocada a percepción de corrupción, la siguiente a las denuncias y a la problemática de la impunidad ante estos actos de corrupción. Posteriormente tocaremos el tema de las medidas que pueden implementar las empresas al interior para protegerse y prevenir que ocurran estos actos. Y por último, un apartado adicional que agregamos sobre género y representación y cómo la corrupción afecta de forma diferenciada a las mujeres en el sector privado.
Para comenzar, pues tenemos que 9 de cada 10 empresarios considera que frecuente o muy frecuentemente suceden actos de corrupción en México. Este número se puede contrastar con el resultado de experiencia de corrupción, en el que 4 de cada 10 empresarios socios Coparmex experimentaron un acto de corrupción. Las entidades con mayor percepción de corrupción fueron Chiapas, Quintana Roo, Coahuila y Yucatán. En este punto es importante mencionar que, por ejemplo, Chiapas y Quintana Roo sí corresponden en los mismos niveles de percepción. Sin embargo, el caso de Coahuila tiene un efecto contrario. En el caso de experiencia de corrupción, sus niveles son más bajos, pero la percepción de corrupción es de los 3 más altos. Este es un fenómeno que nos gustaría posteriormente profundizar y analizar el por qué está sucediendo esta percepción. Las entidades con menor percepción de actos de corrupción son Tlaxcala, Tabasco, Guanajuato y Michoacán. Y por último, los sectores en los que detectamos mayor presencia o percepción de corrupción, tenemos en primer lugar energía, agua y gas, después comercio al mayoreo y servicios corporativos. Respecto al primer lugar de esta percepción, podemos mencionar que por lo general los sectores consideramos que es un sector en el que existe mayor interacción con el sector público y por lo mismo están más propensos a percibir actos de corrupción. Ahora, ya que detectamos cuál es la situación de la corrupción al interior de las empresas y con qué frecuencia ocurren estos actos, la siguiente pregunta que nos hicimos fue: ¿qué sucede y qué están haciendo los empresarios al momento de que se ven involucrados en un acto de corrupción? ¿Cuál es la tendencia respecto a los índices de denuncia y sobre todo también a la impunidad? ¿Qué se está haciendo de este lado para prevenir y denunciar? Lo que encontramos fue que de los actos de corrupción, que fueron 4 de cada 10, solamente 19% decidió establecer una denuncia ante alguna autoridad, ya sea una autoridad interna o externa. Es decir, que 3 de cada 4 casos de corrupción no fueron denunciados. Y bueno, el dato aún más alarmante adicional a el bajo índice de denuncias es que de las denuncias que sí se realizaron, solamente el 5% de estas llegaron a una sanción. En el 42% de las denuncias se recibió esta denuncia, sin embargo, no hubo ningún seguimiento de investigación ni se inició ningún procedimiento legal para llegar a una sanción. Y bueno, este dato se relaciona con cuál es la causa directamente de por qué la gente no está denunciando. Es entre los motivos que encontramos, y el más frecuente es que la gente considera o percibe que las denuncias de corrupción no tienen ningún resultado final, no se castiga la corrupción. Y el segundo fenómeno es el miedo a las represalias. 23% de los encuestados contestaron que no denunciaron por miedo a represalias. En este sentido, un ejemplo en el que podemos encontrar este círculo vicioso de la no denuncia y de las represalias es en aquellos casos en los que los empresarios pueden interactuar con autoridades gubernamentales o con servidores públicos en los cuales se ven involucrados en un acto de corrupción, ya sea por la exigencia de un soborno o la extorsión, y por ello, al tener la conciencia de que este funcionario no va a ser separado de su cargo, al ser denunciado por este acto de corrupción, el empresario seguirá interactuando con él y por lo tanto puede haber consecuencias y represalias, tanto en la detención de sus operaciones como en un mayor costo para agilizar los procesos o para continuar con los procesos burocráticos que estaba intentando realizar. Entonces se vuelve un círculo vicioso en el que no denuncio porque sé que no va a pasar nada, pero a la vez voy a tener un castigo si sí denuncio porque voy a seguir interactuando con esta autoridad. Y bueno, la siguiente pregunta lógica dentro de esta estructura es: ¿qué pueden hacer las empresas al interior de ellas para poder prevenir que los espacios de corrupción existan? Dentro de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad llevamos ya un par de años analizando el interior de las empresas y las medidas anticorrupción que deben establecer de acuerdo a la reglamentación y a las buenas prácticas. Por ejemplo, en ICE 500 hacemos un análisis de las 500 empresas más importantes de México de acuerdo a la revista Expansión y evaluamos la existencia, la publicidad y la calidad de las políticas de integridad, anticorrupción,
políticas de regalo, antilavado de dinero, por mencionar algunas. Lo que hemos visto es que a través de estos 6 años, los elementos anticorrupción han ido aumentando al interior o se han hecho públicos más dentro de las empresas. Sin embargo, en los resultados que vemos en este momento en la encuesta es que el código de conducta, si bien es el elemento primordial del cual debe contener cualquier empresa para regular las interacciones tanto al interior como al exterior de la misma, 29% de las empresas encuestadas no cuentan con un código de conducta. Pero es aún más preocupante que, como hablábamos anteriormente acerca de las denuncias, solo 23% de los empresarios encuestados declararon que existía un sistema de denuncias y de sanciones dentro de su empresa. Y bueno, esto hace sentido con los datos respecto a por qué nos está denunciando y qué pasa con las pocas denuncias que hay. Pasando un poco al tema de la representación de género, quisimos agregar este apartado dentro del estudio porque si bien estamos conscientes de que la brecha dentro del sector privado es grande y también dentro de los puestos directivos, en los últimos años ha iniciado una discusión acerca de cómo también la corrupción tiene que ver en que estas brechas sigan existiendo. Para empezar, por ejemplo, podemos observar que solamente 1/3 de las empresas de Coparmex cuentan con una paridad a nivel general dentro de la plantilla de sus trabajadores, colaboradores. Esta brecha se incrementa aún más cuando nos vamos a observar los niveles directivos. Solamente una de cada 4 empresas cuenta con niveles paritarios en sus puestos directivos. Siguiente, por favor. Y bueno, hablando sobre género, corrupción y el sector privado, uno de los conceptos que ha surgido también durante los últimos años es la definición de extorsión sexual, que juega la misma dinámica que la extorsión, sin embargo, en esta situación la moneda de cambio son los favores sexuales. Quisimos analizar si dentro de las empresas existía alguna especie de control al cual pudieran recurrir las mujeres empresarias para denunciar ya sea una cuestión de acoso o abuso, aunque la definición es diferente y no se enfoca, y extorsión sexual no es igual a acoso o abuso sexual, sí creemos que es un indicador de que debe existir cierto control o ciertos mecanismos para actuar en ese sentido. Y lo sorprendente fue que la mitad de las empresas no cuentan con ningún mecanismo respecto a las denuncias de acoso o de abuso sexual. Y bueno, ya como conclusión de los resultados, podríamos terminar con 3 puntos principales en los que creo que nos deberíamos enfocar respecto a esta lucha contra la corrupción. El primer punto es las denuncias y la impunidad. Creemos que el círculo de la corrupción no puede terminar si no atacamos la impunidad. Por este lado, es necesario fortalecer los procesos y los sistemas de denuncias y, sobre todo, generar sanciones efectivas que sean visibles para los que forman parte de estos grupos. El segundo punto sería sobre el fortalecimiento de las medidas anticorrupción al interior de las empresas. Si bien sabemos que muchas veces estos actos de corrupción suceden al interactuar con servidores públicos, también es importante mencionar que este trabajo de construir un código de ética, de tener una política anticorrupción, una política de regalos, es muy importante para reducir que estos espacios de corrupción puedan existir. En ese sentido, les compartimos dentro de los kits que tienen en sus mesas un par de infografías y materiales didácticos que hemos diseñado en los últimos meses justamente para poder llegar a más empresas y sobre todo también para esta colaboración con pequeñas y medianas empresas que muchas veces son quienes tienen más dificultad para implementar este tipo de controles, dado los costos que implica desarrollarlos. Y por último, también alineado al tema de género y de medidas anticorrupción, es muy importante incluir perspectiva de género en todas estas políticas que se deben implementar para garantizar que realmente beneficien a todo el grupo involucrado. Gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Pues, como bien menciona, nosotros tenemos un esfuerzo continuado a lo largo de 6 años con Integridad Corporativa 500, donde hacíamos estas evaluaciones sobre las 500 empresas más grandes del país, ¿no? Y como también bien mencionaba Leonor,
pues no es lo mismo hablar de las 500 empresas más grandes a el resto de asociados. Y precisamente por eso asociarnos con Coparmex, ¿no?, que tiene más de 36,000 empresarios asociados, es de vital importancia, porque este mensaje, estas políticas y estas métricas tenemos que llevarlas también a ese sector que tiene mucho que hacer, pero que tiene mucho que hacer con el apoyo de Coparmex y con el apoyo de Mexicanos contra la Corrupción, ¿no? Y precisamente el medir esta clase de resultados es importantísimo para empezar a mejorar, ¿no? Nosotros, en la experiencia que tenemos con ICE 500, por ejemplo, la primera vez que hicimos ese ejercicio, el promedio de puntos de las empresas había sido 36.6, hoy es 72.8%. ¿No? Entonces, lo que nosotros esperamos con esta clase de ejercicios de colaboración también es que estas métricas, el día de mañana que continuemos evaluándolas, sean mucho mejores. Y con eso, ahora sí tendremos primero un comentario por parte de María Amparo Casar, seguida de Leonor, y cerraremos también con Medina Mora, por favor. Muy bien. Por favor, María Amparo. Gracias. Gracias, Leonardo. Gracias a todos los compañeros de los medios de comunicación que nos acompañan. Quiero comenzar agradeciendo a Coparmex, a su presidente José Medina Mora. Está también aquí un gran amigo de Mexicanos contra la Corrupción, el vicepresidente de Coparmex, Francisco López, te saludo, y al equipo encabezado del lado de Coparmex, de Milene Cano de la Fuente. A Leonor, pues ya la conocen ustedes, la admiración es mutua. Leonor, trabajo muy a gusto contigo. Los resultados creo que acabamos de escuchar son producto de una colaboración más entre estas dos organizaciones, Coparmex y Mexicanos contra la Corrupción, y sobre todo creo que hay que resaltar que son una muestra de cómo desde la sociedad se pueden conjuntar esfuerzos en busca de un mismo fin. En este caso, el combate a la corrupción y la impunidad, y desde luego el impulso al Estado de Derecho. Las dos organizaciones creo que hemos sido puntales en estos tres temas. Creo que tanto Coparmex como Mexicanos contra la Corrupción se han distinguido por al menos, y digo al menos, ahora voy a decir por qué, por dos cuestiones que nos identifican. La primera es el estudio de la realidad, siempre para proponer alternativas de solución a algunos de los muchos problemas que aquejan a México. La segunda que compartimos es la convocatoria a iniciativas ciudadanas, y en esto se ha destacado dentro del sector empresarial Coparmex, iniciativas ciudadanas en favor de ciertas causas como la transparencia, como el Estado de Derecho, como la impunidad, etcétera, ¿sí? Y me vienen dos ejemplos, tres quizá, a la mente de colaboraciones previas. Unas gestadas desde luego desde Coparmex y que nos han invitado generosamente, otras gestadas desde Mexicanos contra la Corrupción. Coparmex nos invitó inicialmente a, cuando había elecciones en los estados, a que cada uno de los candidatos de todos los partidos nos acompañaran a un debate sobre cuáles eran sus propuestas anticorrupción, sus propuestas de transparencia, y no solo eso, sino que culminaban esos eventos con los compromisos que hacían los candidatos a gobernador una vez que entraran en funciones. Y además Coparmex, ahí sí no hay ningún mérito de Mexicanos contra la Corrupción, se dio a la tarea de seguir la oferta de gobierno o el compromiso firmado por el candidato. Pues los resultados, como se imaginarán, no fueron muy buenos. Es muy fácil firmar documentos, no tanto cumplirlos. Otras las promovimos nosotros, pero no hubieran sido tan exitosas si no nos hubiera acompañado Coparmex con su estructura territorial y con su compromiso. Me refiero, por ejemplo, a la 3 de 3 famosa, a que todos los funcionarios tuvieran que presentar ante las autoridades correspondientes pues su declaración patrimonial, su declaración fiscal y conflicto de interés. Y fue una exitosa, se transformó eso en la base del Sistema Nacional Anticorrupción y pues sí, hay que reconocerlo, juntamos un montón de firmas, pero las primeras 100,000 firmas vinieron de la estructura de Coparmex.
Y cuando digo de la estructura de Coparmex, no porque hubiera una orden, sino porque difundieron, hicieron su trabajo y los pequeños y medianos empresarios también los grandes decidieron participar. Por último, me recuerdo una que fuimos, los que estamos juntos, aquella marcha en 2017, Vibra México, para defender los derechos de todos, exigir el buen gobierno y celebrar el orgullo de ser mexicano, que fue cuando estábamos bajo la mira de Trump y organizamos aquella marcha en Paseo de la Reforma que se replicó en varios estados. Esas son 3 probaditas de lo que hemos hecho con Coparmex y por lo que estamos muy agradecidos. Y decía yo que al menos 2 cosas, porque creo que hay otras en las que comulgamos con Coparmex. Ambas somos, creo, como organizaciones, más allá de las personas que las dirigen, apartidistas, ambos buscamos el diálogo antes que la confrontación y ambas creemos que la resolución de los problemas del país requiere de la participación del sector público, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil. Eso lo he conversado muchísimas veces con el equipo de José Medina Mora y con el propio José Medina Mora y creo que hay una coincidencia pues prácticamente absoluta. Y este es un ejemplo de los muchos que pueden dar frutos, en la relación con el gobierno, en relación con la sociedad y al interior de las empresas. No voy a detener, porque no hay tiempo, en algunos de los números que salen de la encuesta. Ustedes podrán consultar los resultados tanto en la página de Coparmex, todos los resultados de esta encuesta, aparte del reporte que pondremos a disposición de ustedes, pero hay una que mis 2 colegas amablemente me dejaron y que es como la corrupción, y estoy hablando aquí, como bien dice Leonor, no de percepción, estoy hablando de cómo experimentan cómo experimentan y cómo reportan los actos de corrupción. Y para variar, la corrupción le pega a los más pequeños, a los chiquitos y a los medianos, ¿sí? Que a los grandes, por lo que decía Leonor, ellos tienen pues grandes departamentos, pueden tener grandes departamentos con playas y demás. Entre micros y pequeños colaboradores de Coparmex sumamos 72,5% son los que experimentan. O sea, sube muchísimo con respecto a los grandes. ¿Por qué? Porque los grandes siempre tienen mayor defensa y por eso Coparmex ha sido tan enfática en estar, cuidando, pastoreando, asesorando, dando apoyo a las pequeñas y medianas industrias. Nada más me detengo en ese dato para decir que, como siempre, la corrupción es un impuesto regresivo. Así como los pobres pagan más por corrupción como porcentaje de su ingreso, los empresarios micro y pequeños también pagan más de corrupción y son los que menos pueden pagar, ¿no? Entonces, quería dar ese dato. Creo que sale de la encuesta, naturalmente, de los hallazgos de la encuesta, que el fenómeno de la corrupción no es un fenómeno que esté centrado únicamente en el sector público, ¿sí? Nos puede doler más que sea en el sector público porque es el dinero de nuestros impuestos, pero el fenómeno de la corrupción está entre los empresarios, al interior de las empresas, en la relación con el gobierno y también, ¿por qué no? Hay que decirlo, pues no cantamos mal las rancheras, tampoco los ciudadanos que también incurrimos en actos de corrupción. Y aquí voy a tratar de decir muy rápidamente si tenemos que incurrir o incurrimos. Yo creo que del lado de los empresarios como de la ciudadanía, no digo que justifiquemos la corrupción, pero sí hay una tendencia a escudarse en que desafortunadamente el sector empresarial y la ciudadanía misma operamos en un ambiente de alta y creciente corrupción y pues que es imposible romper ese círculo de la corrupción, como decía Claudia, en que caemos porque entonces al de junto le va bien y a mí me va mal. Aquel o aquella empresaria que se corrompe tiene más oportunidades de llevarse una licitación, sí. Aquel o aquella empresaria que cede ante la tentación o la petición de un soborno va a obtener más rápido un permiso de construcción, sí.
aquel o aquella que está dispuesta a pagar por una manifestación de impacto ambiental, ya que está tan de moda la mía, ¿podrá operar su empresa más rápidamente? Sí. ¿Justifica esto que caigamos en esos actos de corrupción? Ahí se los dejo para que cada quien la conteste. Sin juzgar a nadie, no es mi idea ni es la idea de la encuesta juzgar a nadie. Me parece que hay una especie de resignación, o quizá me equivoco y debería de decir de internalización de los costos de la corrupción, diciendo así opera el sistema. Eso es lo que solemos decir, así opera el sistema, ¿qué quieres que yo haga? Y sin darnos cuenta, cuando repetimos esta frase de que así opera el sistema, pues nosotros estamos alimentando ese sistema y dejamos de pensar que las cosas podrían ser distintas. En esta ocasión, con esto cierro, estamos presentando lo que piensa, padece y hace. Yo creo que es muy importante, piensa, padece y hace una empresa o un empresario. Y creo que el valor de esta encuesta es que los dos equipos, Coparmex, Mexicanos contra la Corrupción, partimos de que el problema de la corrupción es un problema de oferta y demanda y que hay que atender las causas del oferente y del demandante. El demandante puede ser un funcionario público, el que está demandando un soborno, pero pues, el oferente acaba dándoselo, ¿no? Entonces, creo que coincidimos en eso y también creo que Coparmex ha sido pionero en esta toma de conciencia de que no nada más está en el sector público y no solamente toma de conciencia, sino actuar en consecuencia, me consta, por el trabajo que ellos han hecho. Y también coincidimos en que en el caso de los empresarios el problema se desdobla en tres. La corrupción que se da entre una empresa o un empresario y el servidor público, la que se da entre dos empresas que pueden coludirse y la que se da al interior de la misma empresa, de lo que hablaba Claudia en este momento. Corregir los tres lados del triángulo, casi les diría yo el triángulo equilátero, no es fácil, pero se puede. Y aquí tenemos una serie de medidas que ponemos a disposición de ustedes en qué se puede hacer desde el lado del empresario. Ya cuando quieran hablamos el combate a la corrupción del gobierno, ¿sí? ¿Qué tanto ha funcionado la política anticorrupción? Que como ustedes saben, pues no ha dado mayores frutos, pero como nos importa desde el punto de vista de la empresa, de lo que podemos hacer, del punto de vista de la ciudadanía y de la empresa, pues pensamos que hay una serie de medidas, ya no me da tiempo, a lo mejor José las puede tomar en su relación con el gobierno, en su relación con otras empresas y en relación con sus empleados hacia adentro. Yo cierro diciendo que una medida indispensable, las demás se las dejo a Pepe, pero una medida indispensable es que avancemos en esta promesa que nos hicieron de cada vez más digitalizarnos más. Si ustedes piensan que solamente el 6% de la población hace sus trámites con el gobierno a través de un dispositivo inteligente, pues las oportunidades de corrupción son enormes en esta relación cara a cara. Si pudiéramos lograr que los mexicanos y mexicanas hiciéramos estas transacciones, en particular los empresarios, fundamentalmente, o subirla de 6% a 50% o a 60%, estaríamos cerrando un montón de ventanas de oportunidad para la corrupción. De ese tamaño es una medida así, de chiquita. Hay muchas más, unas más fáciles, otras más complicadas, pero esa chiquitita de evitar el cara a cara ha resultado muy bien en otros países y si queremos combatir la corrupción tenemos que unir esfuerzos como lo hacemos el día de hoy con Coparmex. Muchas gracias y felicidades, Claudia, a todo el equipo, y quiero mencionar a Octavio Aguilar también, que nos ayuda en Mexicanos contra la Corrupción, coordinando todas estas infografías y que ha trabajado en grupos de enfoque y encuestas al interior de empresas, un experto en recursos humanos, y que va a seguir, me decía al principio muy generosamente Pepe,
que bueno, pues que éramos buenos para comunicar con este tipo de infografías. Las queremos poner a disposición de los 36,000 integrantes de Coparmex. Muchas gracias, Pepe, por compartir esta experiencia con nosotros. Muchas gracias, María Amparo. Y como bien menciona, hay muchos datos sobre qué piensan, qué padecen y qué hacen los empresarios frente a la corrupción, ¿no? Entonces, en sus paquetes pueden encontrar muchos más datos, ¿no? Y en nuestros sitios encontrarán todos los datos, porque precisamente hay muchísimo que discutir, ¿no? Y para continuar con eso, Leonor tendrá unos minutos también y cerraremos con José Medina Mora. Bueno, yo me tomaré muy breves minutos para nuestro cierre con nuestro presidente José Medina Mora, simplemente para comentar el compromiso desde el lado empresarial. Ya lo comentaba María Amparo, no podemos esperar a que todos nos lo den, ¿no? El sector social o el sector público, necesitamos nosotros ponernos las pilas como sector empresarial y dar ejemplo también de lo que podemos hacer unidos de la sociedad civil, como en este caso. Por parte de Coparmex tenemos un programa muy agresivo desde hace un par de años, en donde estamos no nada más sensibilizando, sino también capacitando y certificando a pymes para que tengan sus políticas de integridad. Los mínimos indispensables que exige la Ley de Responsabilidades Administrativas para que cuenten con su código de ética, que es uno de los 7 instrumentos que exige la ley en México, para que tengan sus políticas, por supuesto, de donativos, de regalos, de acercamiento con autoridades, sus registros, que sepan también que pueden acudir a los centros empresariales Coparmex a pedir apoyo cuando quieren hacer una denuncia, porque se sienten arropados, cuando sobre todo es un sector o más de una empresa. A veces, ya nos lo decía Mexicanos contra la Corrupción, a través de la data, en donde más del 20% se sienten intimidados ante la denuncia por un miedo a represalia, cuando nosotros como organismo los arropamos y somos nosotros los que presentamos sus denuncias en bloque. Mucho estamos apoyando también para combatir esa impunidad, pero no es un círculo virtuoso completo si no hay prevención, si no hay sensibilización y capacitación y si no se les otorga herramientas gratuitas a las pymes para que sepan cómo lidiar con este problema endémico, al que por supuesto que no hay que internalizarlo. Claro que se puede hacer mucho al respecto y sobre todo pensar en que nos vuelven empresas más competitivas. No es que en México así es como se resuelve en el sistema, ya bien nos lo señalaba María Amparo Casar, que ese es lo que solemos pensar, porque también es una vía muy cómoda, es una vía ciudadana y empresarial muy cómoda, así es. Cuando nosotros nos sentamos en el así es, entonces no estamos dando más allá por ser mejores empresarias y empresarios y no estamos dando más allá por ser mejores ciudadanas y ciudadanos en nuestro país. Por eso es que adquirimos este compromiso público de seguir apoyando a las pymes también, y es muy importante mencionar aquí, apoyamos a las ciudadanas y a los ciudadanos integrantes de las comisiones anticorrupción en cada una de las entidades federativas, en donde a veces acudimos a solicitar apoyo a las organizaciones sociales para esa ciudadana o ese ciudadano que ya ha hecho trabajo de campo con gobierno, con sociedad civil y con empresa, para que nos representen ante los sistemas locales o el sistema nacional anticorrupción. Si no participamos como sector privado en el sistema estatal y el nacional anticorrupción, nos estamos haciendo un flaco favor, porque también es muy fácil recalcar las cuestiones negativas que suceden, pero cuando no le entramos como empresas a participar junto con la ciudadanía en los sistemas anticorrupción, no estamos haciendo nuestra labor para poder proponer y para poder denunciar también. En ese sentido, también agradecemos porque Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad en algunos momentos nos ha apoyado a promover esas candidaturas de ciudadanía que realmente han demostrado que trabajan de la mano en el combate a la corrupción. Y para terminar, agradecer por supuesto a todas las empresas socias Coparmex que han creído en nosotros, que se han iniciado con una capacitación, nosotros la llamamos la escalera de la profesionalización, en donde se empieza con sensibilización de qué ganamos si combatimos la corrupción en nuestra empresa. El segundo escalón es una capacitación de un par de horas con PNUD, con Alliance for Integrity, con estos datos y estas infografías que nos da Mexicanos contra la Corrupción y la
impunidad, pero también de esa capacitación viene la profesionalización a través de la certificación que logramos con el conocer, para que de manera gratuita tengan esta cuestión y hasta maestrías anticorrupción. Les invitamos a formar parte de esta capacitación, que por supuesto siempre será con el mejor de los esfuerzos del sector público y sector social. Y nada de esto sería posible si nuestro presidente José Medina Mora no impulsara este tipo de alianzas. Así que una felicitación muy especial por creer en la sociedad civil, por creer en Coparmex y los esfuerzos que has liderado. Muchas gracias, Pepe. Muchísimas gracias, querida Leonor. Y la última, pero no por ello la menos importante, José Medina Mora, por favor. Sí, muchas gracias. México sin corrupción es uno de los indicadores que manejamos en Data Coparmex. En esta ocasión hemos hecho un esfuerzo conjunto, Coparmex y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, para dar un mayor alcance en esta medición. Hemos escuchado los hallazgos de este estudio. En primera instancia, mi agradecimiento hacia todo el equipo de Coparmex que trabajó en esta medición de México sin corrupción, pero también de manera muy especial a la Organización de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad por este trabajo colaborativo que nos da la posibilidad de tener mayor información, información más profunda de lo que está pasando realmente en las empresas en todo el país. Primero destaco, 39% de las empresas socias de Coparmex han padecido un acto de corrupción en el último año. Esto es superior al promedio histórico del 36% y prácticamente 10 puntos superior a lo que medimos el año pasado. Además de que está diferenciado por estados, en donde vemos estados como Baja California Sur, Coahuila y Nayarit, en donde se presentó en menor proporción, y estados como Chiapas, Quintana Roo y Nuevo León, en donde llegó a ser hasta el 60%. También diferenciado en sectores, el manejo de residuos, construcción y minería siendo los sectores donde más se ha presentado esta corrupción. La pregunta de si esto sucede con el gobierno federal, estatal o municipal, pues se presenta en los 3 órdenes de gobierno. De hecho, el 21% de las empresas comentan que al menos en 2 de estos 3 órdenes de gobierno, y el 18% nos manifiestan que se han presentado en los 3 órdenes de gobierno, es decir, federal, estatal y municipal. Y esto coincide con otra medición que hacemos en Data Coparmex del nivel de confianza que tenemos en nuestras autoridades estatales, en donde las empresas nos dicen que los 2 elementos que hacen que califiquen bajo la confianza hacia su gobierno estatal tiene que ver con la inseguridad en primera instancia, pero con la corrupción en la segunda instancia. Por otro lado, la medición internacional de Transparencia Internacional nos coloca como país en el número 124 de 180 países. Es mucho lo que tenemos que trabajar para lograr ese México libre de corrupción. Vimos también en esta presentación, nos decía Claudia, esta importancia de distinguir la percepción de la experiencia, en donde la percepción llega a ser hasta de 9 de cada 10 empresas, cuando la experiencia, empresas que realmente experimentan la corrupción, es de 4 de cada 10, es este 39% que habíamos comentado. Resalto que 75% de estas experiencias de corrupción no son denunciadas, y que las razones para no denunciar tiene que ver con que no pasa nada cuando se denuncia, o porque pues solamente el 5% de las veces que se denuncia hay una sanción. Además, hay este temor a represalias en caso de denunciar. Quisiera destacar un trabajo que hace Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad de las medidas anticorrupción. Podrán ver en su material infografía del Código de Ética. Es algo que hemos impulsado tanto en Coparmex como Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. Importante el que exista un código de ética en las empresas de todos los tamaños. Esto no es algo nada más para las grandes empresas, esto es algo para todas las empresas. Y otra de las infografías que destaco en las prácticas para cerrarle el paso a la corrupción es esta
política de regalos para empresas, porque esa es una manera en donde se da la corrupción y por eso es importante que cada empresa tenga esa política de regalos de tal manera que se pueda erradicar, se pueda cerrar el paso a la corrupción con estas mejores prácticas de las empresas. Por otro lado, también se comentaba de la medición que se hizo en el caso de la participación de las mujeres y en el caso de la participación de las mujeres en puestos directivos. Yo creo que el día de hoy este panel demuestra que las mujeres cada día participan más. La verdad me da mucho gusto el poder compartir este panel con 3 distinguidas mujeres y que esto va reflejando lo que sucede en las empresas, lo que sucede en las organizaciones, en donde cuando hay igualdad de oportunidades, automáticamente se da que las mujeres empiezan a ocupar puestos, sobre todo de alta responsabilidad. Por otro lado, también escuchamos aquí distintas experiencias, distintas iniciativas de colaboración entre Coparmex y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, dirigidas a cómo le cerramos el paso a la corrupción, por un lado, pero también cómo impulsamos el Estado de Derecho. En Coparmex consideramos que lo que necesitamos en este país es que haya un verdadero Estado de Derecho, es decir, que se respeten las leyes, todas las leyes, desde la Constitución hasta la última ley y desde el presidente de la República hasta el último ciudadano. Desde luego, ya nos relató María Amparo varias de las actividades, de las iniciativas que hemos impulsado de manera conjunta, como esta firma de los compromisos por parte de los candidatos, como la Ley 3 de 3, que se convirtió en la base del Sistema Nacional Anticorrupción y de los sistemas locales anticorrupción. Y desde luego coincidimos en la importancia de la participación. Tenemos que participar mucho más, desde luego en colaboración con los gobiernos, con la academia, con las empresas, pero sobre todo con la sociedad, organismos de la sociedad civil y los ciudadanos. También sabemos que la corrupción pega más a las micro y pequeñas empresas, es por lo tanto un impuesto regresivo. Pero quiero resaltar esta parte de que la corrupción sucede siempre cuando hay 2 partes. Puede ser entre el gobierno y una empresa, puede ser entre 2 empresas o dentro de la empresa entre colaboradores o directivos. Por lo mismo, el compromiso que proponemos desde Coparmex es que rompamos esa dupla, es decir, no importa si del otro lado nos piden alguna bonificación especial, desde el lado de las empresas rompamos esa liga, de tal manera que cuando de un lado no se presta para un acto de corrupción, logramos detener, logramos cerrarle el paso a la corrupción. También quiero destacar un cuestionario, lo tienen ahí en su material, ¿qué es una empresa contra la corrupción? Porque nos define algunas de las prácticas de lo que sucede en una empresa en su relación con el gobierno. Menciono nada más 3. Una empresa le cierra el paso a la corrupción en su relación con el gobierno cuando siempre emite facturas, aunque se tenga que pagar el IVA, cuando no hace pagos extraoficiales para agilizar trámites y cuando no usa el tráfico de influencias para obtener contratos. Pero también en la corrupción que existe entre las empresas, una empresa con otra empresa, es decir, no nada más existe en la relación con el gobierno, también entre las empresas existe la corrupción y las empresas que tienen las mejores prácticas para que no haya corrupción en la relación con otras empresas incluye el no comprar facturas a empresas fachadas ni contratar empresas fantasma. También incluye el no manipular las finanzas con el objetivo de evadir responsabilidades fiscales ni obligaciones contractuales. Y finalmente, una empresa que tiene estas mejores prácticas contra la corrupción no participa en esquemas de colusión para defraudar al gobierno, a los competidores, a los socios o a los consumidores. Pero también se da la corrupción al interior de las empresas. Y en ese sentido, las mejores prácticas de las empresas que logran cerrarle el paso a la corrupción interna tiene que ver con garantizar que todos los trabajadores reciban los beneficios de la ley. También el que se tenga una política de integridad corporativa que incluye un código de ética, de tal manera que también exista alguien responsable del cumplimiento. Y finalmente, una empresa
que le cierra el paso a la corrupción de lo que existe dentro de la empresa, tiene mecanismos de denuncia que garantizan el anonimato y la confidencialidad. Estos solo son 3 de las preguntas en cada una de estas 3 categorías: la corrupción empresa-gobierno, la corrupción entre 2 empresas y la corrupción al interior de una empresa. Y termino comentando que sí podemos tener un México libre de corrupción, para lo cual lo que requerimos es un triple compromiso. Es un triple compromiso que le pedimos a cada empresa, a cada persona, a cada institución educativa, a cada organización de la sociedad civil y a cada institución de gobierno. El primer compromiso es no participar en actos de corrupción. El segundo compromiso es no permitir que haya corrupción. Y el tercer compromiso es denunciar la corrupción cuando la vemos. Estamos convencidos en Coparmex que si logramos difundir este triple compromiso entre todos los ciudadanos, entre todas las empresas, instituciones educativas, organismos de la sociedad civil e instituciones de gobierno, lograremos ese mejor México que todos queremos. Muchas gracias por atender esta sesión y estamos abiertos a las preguntas que tengan. Bueno, ya está. Muchas gracias. Antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, también solo no quería dejar de agradecer a la multiplicidad de personas que han estado detrás de este esfuerzo, tanto de nuestro lado en el equipo de la Unidad de Investigación Aplicada, donde pues Claudia no ha estado sola, sino aquí ha estado Ricardo, Miguel Torton, en fin, toda la enorme y grandiosa Unidad de Investigación Aplicada y la organización. Y lo mismo en el equipo de Coparmex, ¿no? Donde Milena y todo el equipo de Data Coparmex y pues todo el equipo en todas las áreas nos han permitido organizar este evento y empezar con esta relación que, como bien María Amparo dice, no es la primera vez que nos encontramos, pero sí es la primera vez que abrimos esta nueva avenida que queremos transitar, ¿no? Y como bien dice un clásico, John Lennon, puede ser que ser honesto no te consiga amigos, pero siempre te conseguirán los correctos. Y estamos con los amigos correctos, con los objetivos correctos. Y con eso estamos abiertos a preguntas. También ya tenemos algunas que nos han dado todos los que nos están siguiendo de manera remota, pero si alguien aquí en el público tiene una pregunta, por favor. Muy buenas tardes, soy Sonia Domínguez de Yo Influyo. ¿De dónde? Pues a mí me parece muy bien todo lo que están presentando, los avances que al presentar este tipo de datos, ustedes están también siendo parte de la denuncia de lo que no está bien y el construyendo herramientas importantes para las empresas. Ahorita acaban de hacer una reflexión muy importante de que se tiene que denunciar. Estoy totalmente de acuerdo y también han dicho que quienes más costos tienen son los pequeños, en este caso, pues hablando particularmente de las empresas. Bueno, yo quiero compartir esta parte porque me parece muy importante lo que ustedes proponen, un avance significativo, pero hace una semana a mí se me acercó una persona que trabaja en una empresa de vigilancia y se me acercó porque me preguntó que si yo era periodista porque iba a un evento y ella me dijo, es que a mí no me paga mi empresa prestaciones, trabajo horas extras, sufro acoso sexual, me pagan una miseria. Si ella no se acerca a mí, yo pues igual puedo hacer la denuncia anónima, pero de alguna manera se queda en el aire. Entonces, efectivamente, quienes más están pagando los costos no solamente son las empresas chiquitas, sino los ciudadanos de a pie, que hay mucha gente indefensa. ¿Qué proponen para que esta situación, digo, yo sé que no es magia, pero ¿cómo podemos hacer para que esto avance? Bueno, para mejorar, obviamente. Como quieras. ¿Una por una? Pues, si que haya alguien más que quiera hacer una pregunta ahorita, aquí, tal vez podemos juntar en grupos de 2 o 3 preguntas.
Jessica Martínez del diario 24 Horas. Tengo, una precisión, necesito una precisión. Señalan que a nivel federal aumentaron los casos de experiencias de corrupción. Entonces ahí, primero quisiera saber como que a qué le atribuyen esos testimonios de aumento de corrupción. No sé, son trámites más burocráticos, más difíciles. Se me viene a la mente esta cuestión de las citas en el SAT, que pues se les complicaba pues obtenerlas, entonces no sé si se pudiera ir por ese lado. Y otra, espérenme, que si me pudieran precisar cuáles unos ejemplos de corrupción, hablan de actos de corrupción, pero no sé, unos ejemplos para que pues los lectores pudieran entender eso. ¿Ya? Pues si quieren con esas y juntamos también allá. ¿Hay otra? Ojalá. Ya no hay más aquí. Pues ahora sí, ustedes. A ver, Sonia de Yo Influyo. A mí me pasa lo mismo que a ti, creo que a todos los que estamos sentados en esta mesa, cada quien en su ámbito le pasa esto de que boca en boca vamos quejándonos de los actos y sintiéndonos impotentes, ¿no? Aun cuando quieres ejercer tu derecho y tu obligación ciudadana de denunciar, es una frustración y en casos pues más severos es un miedo. Incluso esta persona que nos dices que la acosan sexualmente, etcétera, encima si va y denuncia, pues va a perder la chamba, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de analizar los costos y las consecuencias, ¿sí?, de la corrupción. Las consecuencias de la corrupción no solamente es falta de competitividad, en fin, todo lo que sabemos, sino, como bien dices, lleguemos a la gente y cuáles son las consecuencias para la vida cotidiana de la gente. Aquí viene, voy a citar el clásico, debemos de barrer las escaleras de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, ¿sí? Pues ahí hay de las dos cosas y no se trata de voluntarismo, ¿no? De que voy a acabar por decreto o porque yo soy honesto se va a acabar la corrupción. No, cuando decimos que es sistémica es que atraviesa sectores, ¿sí?, público, privado, social, ¿sí?, y verticalmente atraviesa a todas las clases sociales. La corrupción está ahí donde tenemos que tener una transacción. ¿Qué tenemos que hacer en ese sentido? Es realmente, si pudiera haber diálogo con este gobierno, ahorita hablo de este gobierno porque estamos en y vaya que Mexicanos contra la Corrupción denunció la corrupción en épocas de Peña Nieto, ¿no? Pero si no hay un diálogo con los empresarios y con la sociedad civil de qué es lo que padecemos en términos de nuestra vida cotidiana y por qué tenemos que padecer esos actos de corrupción, no va a haber una política pública medianamente bien dirigida para atacar el problema. Necesitamos un fortalecimiento institucional y ese fortalecimiento institucional, estoy hablando ahora del lado del gobierno, pasa, ¿sí?, por fortalecer a las instituciones de procuración y administración de justicia que, con todo el proceso de desinstitucionalización que hemos sufrido en estos últimos 4 años y los pocos avances, porque fueron pocos que se habían tenido en gobiernos anteriores, pero que hasta esos poquitos se destruyeron, tenemos que levantar la voz para pedir el fortalecimiento de esos, porque ahí es donde empieza, ahí es la semilla, ¿sí?, que permite que germine la corrupción. Si tenemos un sistema de procuración y administración de justicia en donde tú sabes, como lo muestran los datos de Coparmex o de la encuesta Mexicanos Coparmex, que no tiene sentido denunciar, ¿sí?, no vas a denunciar. Entonces tenemos que exigir que esas instituciones, para primero denunciar, después exigir que se abra una carpeta de investigación, tercero, que esa carpeta de investigación esté bien armada para que no te la desechen, después que los jueces
impartan justicia y después, en el remotísimo caso que acabes o inhabilitado o en la cárcel, no puedas seguir delinquiendo desde la cárcel o a los 2 días, por un tráfico de influencias, vuelvas a quitarte la inhabilitación y puedas volver a tener contratos, ¿sí? Esa es la parte del gobierno. Luego tenemos las partes estas técnicas, como yo te decía, de poder facilitarle al ciudadano que no tenga que estar todo el día constantemente en su vida cotidiana, estar en función de lo que le diga el funcionario de la ventanilla. Y finalmente, pues este tipo de cuestiones que mostramos en esta presentación de los resultados. Eso es lo que te diría. Y aprovecho antes de pasar la palabra a Claudia o a Leonor, que vienen otras, me está diciendo Claudia, vienen otras infografías que ya también Coparmex se encargará de distribuirlas, que son la de gobierno corporativo, que es más que una infografía, es un manual sobre gobierno corporativo, el de sistema de denuncias y el de prevención de fraude. Creo que dándole a los ciudadanos, o en este caso a los empresarios, estos instrumentos de decir cómo se hace una denuncia, ante dónde la tienes que hacer, qué debes de hacer en caso de que no prospere, etcétera, estemos ayudando un poquito, aunque sea, a que se animen a denunciar y que sepan cómo hacerlo. La gente no sabemos cómo denunciar. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, este ejemplo que nos ponen de que solemos, cuando nos ven que públicamente defendemos estos casos y le entramos a apoyar, pues recibimos este tipo de quejas, por supuesto también de las propias personas que laboran en las empresas. Y ahí en Coparmex tenemos un programa de la cultura de la legalidad, en donde las empresas Coparmex, las empresas socias Coparmex saben que tienen que cumplir con no nada más valores específicos, sino con un código de conducta que es público y que ustedes pueden ver en nuestra página de internet, pero también se les apoya para hacerles ver cuáles son las obligaciones legales que tienen que cumplir. Una responsabilidad social no es solamente, es más, no es dar dádivas, donar dinero, tener una fundación. Eso no es la responsabilidad social empresarial. La responsabilidad social empresarial empieza por cumplir la ley, que conozcas cuáles son tus obligaciones como patrón, como contribuyente, como una persona que puede violentar derechos humanos, ya sea con negligencia o inclusive con dolo o mala fe. Todo este cuerpo de mandamientos los tenemos en una vicepresidencia de la Comisión de Ética e Integridad, que es la vicepresidencia de Compliance, en donde se les invita a todas las empresas no nada más a capacitarse, sino también a certificarse e inclusive tener estudios superiores para que conozcan cuáles son las 16 materias con las que tiene que cumplir una empresa, seas una pyme o seas una gran empresa. Entonces, esa es un apartado muy importante para combatir la corrupción. Operar como empresarias y empresarios en el ámbito de la legalidad. Y además dar un paso más allá. Compartir tus mejores prácticas. Tenemos un ejercicio muy afortunado en donde las grandes empresas que están justamente en esas 500 empresas reconocidas por Mexicanos contra la Corrupción, esas grandes empresas, cómo apoyan a su cadena de proveeduría, que son pymes, para elevar la vara. Cómo esas pymes pueden ser capacitadas de manera gratuita por esas grandes empresas en donde quieren formar parte de su cadena de valor y no pueden acceder por no tener una política de integridad. Coadyuvamos para que tengan esas herramientas y les ayudamos a hacerla, inclusive en una app de un teléfono, ¿no? La Integrity App que estuvimos trabajando con Alliance for Integrity, en donde en su teléfono pueden no nada más capacitarse, sino extraer esa documentación que de manera sencilla para que sepan cómo hacer su política, su código de ética, cómo denunciar ante quién y además contar con nuestro apoyo para acudir, acompañarlos en la denuncia. Como el combate a la corrupción parte de una cultura de ética y de integridad. Esa es la razón por la que Coparmex, a través del mandato de nuestro presidente, cambió inclusive el nombre de la comisión. Antes era solamente Comisión Anticorrupción. Pues no,
El tema de corrupción es solamente una de las materias que hay que combatir con el compliance. Hay otras 15 que hay que combatir. Una de ellas son, por supuesto, el respeto a los derechos laborales, el respeto a las minorías, los derechos humanos que como ciudadanía tenemos que disfrutar. Contestando a la compañera sobre ejemplos de corrupción, pues el catálogo de los delitos de corrupción es muy importante, como bien dices, empezar a hablar de cada uno de esos delitos para que no hablemos de manera general de corrupción. Y ahí tenemos, por supuesto, el cohecho, el tráfico de influencias, el abuso de autoridad, el enriquecimiento ilícito, el hacer operaciones con el uso de recursos ilícitos, la concusión, el abuso de autoridad, la colusión cuando participamos en licitaciones, empezar a ponerle nombre a este tipo de delitos para hablar específicamente de cada uno. Y para terminar, simplemente quisiera también contestar una pregunta que nos hicieron por nuestra transmisión en vivo, si nos pueden poner rápidamente la pantalla en donde se habla de la corrupción en el ámbito estatal, municipal y federal. Nos hicieron esa pregunta. Aquí está en la pantalla para quien nos está observando en esta transmisión, y ahí está cómo sí medimos esta división entre los distintos órdenes de gobierno, siendo muy parejo entre lo estatal y municipal, y cómo empieza a aumentar también en el ámbito federal. Y por supuesto, agradecer públicamente a nuestra economista en jefe, Milen Cano, porque sin su participación esta estadística y este trabajo no sería posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonor. Solo nos queda una última pregunta del grupo. Si me permites contestar estas dos preguntas, ¿sí? Por favor. Gracias. Sí, Sonia, la respuesta que tenemos en Coparmex ante esto que existe en algunas empresas que no respetan las prestaciones, la antigüedad, no dan de alta en el Seguro Social con el 100% del salario, es el documento que hemos hecho público que se llama Compromiso Social Empresarial, en donde las empresas socias de Coparmex les pedimos que suscriban ese compromiso, y entre otros compromisos en este respeto al Estado de Derecho es respetar los derechos laborales, la antigüedad de los trabajadores, sus prestaciones, darlos de alta en el Seguro Social con el 100% de su salario. Para el ejemplo específico que haces esa pregunta, en el documento que está en la página de Coparmex es muy amplio estos compromisos que hacemos desde Coparmex, compromiso social empresarial. Por otro lado, Jessica, ejemplos. Ya mencionaba Leonor cómo se clasifican todos estos actos de corrupción, pero a mí me gustaría ir ejemplos que entienda la gente de a pie. ¿En dónde empieza la corrupción? Empieza por tirar un papel en lugar prohibido, empieza por darte una vuelta prohibida, por pasarte un alto, por meterte en una fila en lugar de hacer cola, y entonces va subiendo cada vez de grado ese acto de corrupción. Pero lo que tenemos que combatir son esos pequeños actos en donde tenemos que ser firmes a que no sucedan, porque después de que nos metemos una fila ya nos parece lo más normal pues obtener una licencia que no deben de otorgarnos, o a lo mejor dar una dádiva para que nos den esa licencia, comprar un examen en la escuela, copiar. Todos esos pequeños detalles que los hemos normalizados es como inicia la corrupción, y por eso tenemos que reforzar mucho la educación en los niños y jóvenes para que desde esos pequeños actos los podamos detener. Si lo detenemos en ese nivel, ya no llegará a los niveles de corrupción que hoy vemos. En el ámbito de las denuncias, en el ámbito federal, señalaron que hubo un aumento importante. ¿Ustedes a qué le atribuyen a que haya aumentado este caso? No sé, cambio de gobierno, no sé. Y como puedes ver en la gráfica, y lo explicaba Leonor, realmente existe en los tres órdenes de gobierno, siendo el de mayor peso el gobierno estatal, después el gobierno municipal, y en donde menos sucede es el gobierno federal. Sin embargo, tú misma dabas un ejemplo de algo que vemos todos los días. Queremos hacer trámites en el SAT y nos venden las citas. Ese es un acto de corrupción al que se enfrentan los ciudadanos. Entonces, como eso, muchos de los trámites que a partir de la pandemia se detuvieron, se espaciaron, pues eso provocó que muchos de esos trámites
hayan sido sujetos a venderse y entonces a que haya corrupción. Insisto que existe en los tres niveles, en los tres órdenes de gobierno, pero sí en esos mismos ejemplos que tú dabas con el SAT es muy claro, ese es de carácter en el orden federal y pues sucede y sigue sucediendo. Muchas gracias. Pues la última ronda, como ya nos anticipaba Leonor, nos están viendo más personas de las que están aquí porque pues pandemia y porque hay en todos lados. Entonces juntamos las preguntas. Ya se contestó una, pero solamente repito alguna que nos dan de Enfoque Noticias. Ernesto Gloria nos pregunta si pueden hablar del costo promedio que representa para las empresas, si tenemos alguna aproximación sobre esto y si tenemos el dato de qué pasa cuando las empresas se niegan a dar cumplimiento a la corrupción. Y la junto porque también Miguel Ramírez de DNF Noticias pregunta también sobre el orden de gobierno, pero también nos pregunta si tenemos información o reflexiones alrededor de los montos. Entonces, creo que de los montos. Para comenzar a responder esta pregunta primero con base en los datos que realizamos en la encuesta, primero comentarles que sí se realizó una pregunta en el cuestionario respecto a qué montos aproximadamente se habían entregado en un acto de corrupción. Sin embargo, decidimos no incluirla dentro de esta presentación en el estudio debido a que el porcentaje de no respuesta fue muy alto, fue aproximadamente 54%. De las personas que sí respondieron, el promedio aproximado anual fue de 300,000 pesos aproximadamente. Sin embargo, pues no es una respuesta representativa y asimismo, pues dado que la muestra de las empresas incluye a empresas grandes y también a pequeñas y medianas empresas, pues el dato no realmente representa la proporción esperada como para darles un estimado de esta información. Yo agregaría, por aquí están también los responsables de Reforma, de la encuesta que sacamos anualmente con Reforma, que no es centrada en el empresariado, pero Leo o Ricardo, en la encuesta de Reforma, ¿cuáles eran los montos? Porque recuerdo que decíamos de 300 a 800 pesos, de 800 pesos a no sé qué, no sé si tienen por ahí el dato, si no en lo que contestan las preguntas lo está buscando ya Rich, ¿sí? Que la anticipación, conocemos el dato que ya hemos trabajado también anteriormente, que es las personas más pobres dedican alrededor del 33% de sus ingresos a la corrupción. Mientras que la familia con ingreso promedio dedica 14%, los de 2 deciles más bajos, o sea, los más pobres de la población, dedican el 33% de su ingreso a corrupción, pero por ahí ahorita nos dan el dato. Bueno, y adicional nada más agregar que también tenemos las mediciones que realiza el INEGI con la INCRIGE, y el último dato que tenemos es que en promedio por acto de corrupción el costo era de 7,419 pesos. Y coincide entonces ya, gracias Ricardo Alvarado, que es una parte fundamental del equipo de Mexicanos contra la Corrupción, 3,800 pesos, así que está muy cerca. Y aquí también es muy importante no dejar de lado lo que no es monto económico, y es justo por el impacto diferenciado en género. En materia de género, la corrupción es diferenciada en las mujeres para acceder a un servicio público, como puede ser educación, salud o servicio público como el agua, en donde la extorsión sexual es la manera en la que cobra el favor la persona servidora pública. Entonces, yo sí invito a que esto se reporte, porque son más las mujeres que son extorsionadas con temas sexual, favores sexuales a cambio de algún servicio público, y una vez más, el mayor impacto se da en las personas más pobres del país. Y por supuesto que cuando el intercambio de favores sexuales por un servicio público o por algún subsidio o por algún programa social, ahí es en donde debemos de poner más atención. No porque no se reporte una cifra monetaria significa que no genera ese impacto. Sí, quisiera yo referirme en lo que nos plantea Enfoque Noticias, qué pasa con las empresas que se niegan a pagar. Y esa es la invitación que hacemos a todas las empresas: no paguen. Estamos documentando con el IPADE historias de éxito de empresas que se niegan a pagar cuando les piden una compensación por autorizar un trámite.
Y el IPADE ha documentado casos de empresas que, por ejemplo, les toma una licencia de construcción. Recuerdo un caso, 3 años, 9 meses, 15 días, y que ese tiempo es simplemente porque no estuvieron dispuestos a pagar ni un peso por obtener la licencia y que además estaban dispuestos a cumplir por la ley. Otra empresa que le detienen la mercancía y la Policía Federal le pide identificación, licencia de conducir al chofer, tarjeta de circulación, las facturas de la mercancía, y ya no sabía qué más pedir, pues le pide pedimentos de importación que no llevaba consigo el chofer, detienen la mercancía y desde luego en la búsqueda de que hubiera una dádiva, la empresa prefiere dejar la mercancía ahí, solicitar los pedimentos de importación que pues tardaron, según relata ese caso del IPADE, más de 2 meses, y luego recuperar la mercancía. Eso es lo que tenemos que hacer, contar casos de empresas, casos de ciudadanos que han sabido actuar correctamente, de no dar una mordida, de no intercambiar con una dádiva el obtener un beneficio. Y para eso lo que concluye el IPADE que se requiere son 3 cosas. Primero, paciencia, porque va a llevar más tiempo. Segundo, perseverancia. Y tercero, optimismo. Un optimismo de que sí podemos tener un México libre de corrupción, siempre y cuando, insistimos, el que podamos tener este compromiso tripartita, repito, no participar en actos de corrupción, no permitir que haya corrupción y denunciarla cuando se conozca. O sea, México no está condenado a ser corrupto. Eso. Así es. Pues, habiendo dicho eso, con este cierre que es la filosofía de Mexicanos contra la Corrupción, pues es obvio que no solamente el sector público se preocupa por lo público, también lo hace el sector privado, también lo hace la sociedad civil, y tenemos un compromiso con lo público que hoy inauguramos una nueva avenida en la cual seguiremos transitando. Invitarlos a consultar la información en los portales de ambas organizaciones, Data Coparmex y contralacorrupción.mx. Muchas gracias, y México no está condenado a ser un país corrupto.